heridas por mordedura de animales. Y bueno, nos habíamos quedado que era necesario pues conocer las circunstancias en las que tuvo lugar la mordedura. Hay que determinar si fue un accidente mientras la persona jugaba con un animal doméstico, que es la situación que pues más frecuentemente ocurre, o bien si la mordedura fue por un animal desconocido. En caso de que este animal sea de compañía, es obligado preguntar sobre el estado de vacunación de la mascota, tanto de la víctima como del agresor, así como sobre el estado clínico del animal en el momento del ataque. Y bueno, es ideal además que exista la posibilidad de un examen y un seguimiento clínico del animal durante al menos 10 días. Siguiente, por favor. Y bien, en función de la clínica existen una serie de medidas generales que podemos recomendar para el abordaje. En primer lugar, tenemos que lavar la herida lo antes posible tras el ataque por parte del animal, limpiando pues toda la suciedad visible. Se deben utilizar para esto volúmenes abundantes de agua o solución salina estéril, siendo recomendada la irrigación a presión. También en este aspecto, el uso de soluciones yodadas y antibióticos tópicos pues sigue siendo controvertido, ya que pues no existe la suficiente evidencia que demuestre la capacidad de estos para disminuir la carga bacteriana en estos casos. Y además pues puede producir un mayor riesgo, un mayor grado, perdón, de irritación en los tejidos que se dañen. Tampoco se deben recoger cultivos de las heridas, salvo que el tiempo de evolución desde la mordedura pues sea ya superior a 12 horas o en el caso de que ya existan signos de infección. En tales casos, pues el cultivo se debe recoger antes del lavado de la herida y se deben enviar como mínimo 2 muestras de una para microorganismos aerobios y otra para microorganismos anaerobios. Se debe evaluar después qué tipo de herida se ha ocasionado y el tipo de tejido que tiene. En caso de tener tejido necrótico, se debe realizar un desbridamiento quirúrgico, poniendo especial atención en la eliminación de cuerpos extraños que, por ejemplo, pueda haber, como dientes fracturados, pelos del animal o piel del animal. Y bueno, en cualquier herida profunda se recomienda también realizar un estudio radiológico convencional para descartar la posibilidad de alguna fractura o algún cuerpo extraño que pudieran haber pasado desapercibidos cuando nosotros hicimos nuestra primera exploración. Recordemos aquí es muy importante que pues todas las mordeduras son tetanígenas, por lo que pues es necesario preguntar por el estado de vacunación y en consecuencia pues actuar. Y bueno, cualquier mordedura debe ser revisada nuevamente por el médico en un plazo de unas 48 a 72 horas después de haber realizado el tratamiento principal. Siguiente, por favor. Y bueno, en caso de que se llegara ya a sospechar de infección con el virus de la rabia, el paciente debe ser abordado de inmediato porque pues su mortalidad es casi del 100%. Aunque todos los mamíferos pues son capaces de transmitir este virus, se debe recordar que pues globalmente el perro es un mayor reservorio. Por ende, pues deben valorarse con sumo detalle las condiciones circundantes a toda la mordedura ocasionada por un perro para estimar el potencial rábico que pues la herida del accidente tenga. Y bueno, si el dueño del perro es confiable y puede confirmar que la vacunación de los animales contra este virus es actualizada, el perro puede ser observado desde la casa del propietario. Pero cuando se desconoce el estado de vacunación del animal, entonces la observación será por un veterinario. Y si el animal pues no puede ser puesto en cuarentena durante 10 días, la víctima de mordedura debe recibir la vacuna. Y bueno, la inmunización debe comenzar dentro de las primeras 48 horas después de la mordedura, pero puede ser posteriormente descontinuada si el animal se encuentra libre de este virus. Y la inmunización antirrábica pues va a consistir en una respuesta inmune activa con una vacuna y una respuesta inmune pasiva con la inmunoglobulina antirrábica. Y bueno, aquí en esta tabla les puse, va a depender del estado de vacunación de la persona. Por ejemplo, si no tiene una previa vacunación, entonces administraríamos inmunoglobulina antirrábica de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso corporal y más aparte la vacuna que pueden ser cualquiera de estas 3 y vía intramuscular una vez al día y se aplicarían los días 0, 3, 7, 14 y 28. Y si el paciente ya tuvo una previa vacunación, la inmunoglobulina no debe ser administrada y solamente se administraría la vacuna en los días, una vez al día, intramuscular, en los días 0 y 3. Siguiente, por favor.
Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto Yo tengo una pregunta, compañera. Ah, sí. Ahorita que estás mencionando lo de la terapia, ¿cuándo das la inmunoglobulina, que sería de 250, y cuándo una de 500 unidades? Bueno, eso es con respecto a la profilaxis antitetánica. Y bueno, se daría, bueno, regularmente la dosis de 250 unidades pues es suficiente. Sin embargo, se daría si ya pasaron más de 24 horas desde que sucedió el accidente o que se sospechara que realmente la herida pues tiene un potencial alto de ser tetanígena, o pues cuando el adulto tenga un peso mayor del que se estima. Gracias, compañera. Sí. Bueno, al respecto tengo que comentarles algo. Antes de comentarles lo que les voy a comentar, estoy notando que a estas horas todavía hay gente que se está integrando. Ahorita todavía apenas tenemos 32 participantes. Entonces, pues las gentes que entren tarde les voy a anular su asistencia. Y recuerden que las asistencias deben de cubrir con un mínimo para tener derecho a los exámenes. Si no, pues se los vuelvo a repetir, van a tener que irse a recurso. Ok, con respecto a la pregunta de la doctora, quiero que piensen algo. En todos lados, cuando el paciente llega con una lesión cortante, punzocortante, que se cayó en una bicicleta y se raspó la epidermis, se hizo una escoriación dermoepidérmica en la tierra o con material contaminado, los médicos de urgencias o los médicos de primer contacto, por lo regular, le aplican lo que ellos llaman inmunización antitetánica, pero no es más que toxoide tetánico. Es fácilmente adquirible, los hay, estos medicamentos, en cualquier servicio de urgencias, y no es difícil encontrarlos en cualquier farmacia. Sin embargo, si ustedes revisan la farmacopea del toxoide tetánico, se van a encontrar con que es una sustancia que ocasiona inmunización activa. Esto es como una vacuna. Ustedes inyectan una proteína atenuada derivada del Clostridium tetani, y lo que se busca es que el sistema inmune del paciente responda formando anticuerpos. Desgraciadamente, la formación de anticuerpos para alcanzar un titulaje lo suficientemente alto, numéricamente hablando, para defenderse del Clostridium tetani, es entre 4 a 6 semanas. Y si ustedes revisan el periodo de incubación de la bacteria, el Clostridium tetani, puede ser de 15 a 25 días. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a que la mayor parte de los pacientes que creemos que los vamos a proteger contra el tétanos, pues no es así. Porque si realmente la herida que tiene nuestro paciente está contaminada con el Clostridium tetani y este se empieza a reproducir, pues su periodo de incubación va a ser mucho más corto que el periodo en el que el toxoide tetánico ocasiona la inmunización activa. ¿Hacia dónde va encaminado el comentario? Pues que a todos los pacientes idealmente se les debe de poner el toxoide tetánico y la gamma globulina hiperinmune antitetánica. ¿Por qué? Porque la gamma globulina hiperinmune antitetánica son anticuerpos contra el Clostridium tetani, y lo que hacemos al inyectárselos intramuscularmente a nuestro paciente es proveerlo de inmunidad pasiva, con la suficiente cantidad de anticuerpos para tener un titulaje y defenderse del Clostridium tetani inmediatamente que se lo ponemos. Entonces, clínicamente, lo que tenemos que hacer es aplicar las dos.
Entonces los invito a razonar de acuerdo o alrededor de la pregunta de la doctora. No es tan importante la dosis si la duplicamos. Algunos frascos vienen no con 250 unidades, vienen con 250,000 unidades. ¿Sí? Entonces no es tan importante si le ponen 250,000, que es lo mínimo, o más. El chiste es que ustedes clínicamente sepan que el paciente tiene una herida potencial infectada con Clostridium tetani. Les voy a poner dos ejemplos extremistas, ¿no? El primero es una ama de casa que estaba guisando y estaba cortando jitomate, cebolla y zanahoria, y se cortó con el cuchillo el dedo índice o el dedo pulgar. Llega a urgencias, le lavan la herida, si tiene sangrado, pues le hacen hemostasia, y si es necesario, pues le ponen algunos puntos de sutura. Las posibilidades de que tenga infectada la herida con Clostridium tetani, pues es mínima, porque se acaba de cortar con un instrumento metálico que lava a cada rato, ¿sí? Entonces las posibilidades de que tenga Clostridium tetani, pues son relativamente escasas, ¿no? El caso número dos es un torero que está haciendo su faena en un ruedo en Amozoc o en Guadalajara o en donde ustedes quieran, y el toro lo embiste y lo lesiona en el abdomen, ¿verdad? Y pues obviamente hay de lesiones a lesiones. A mí me han llegado toreros que llegan con los intestinos en un sombrero, es decir, eviscerados completamente a la hora de que los agrede el toro, con justa razón, ¿no? Y se le salen los intestinos, se cae el torero, los intestinos se ensucian de arena del mismo ruedo. En la arena hay estiércol de toro, porque pues ahí es donde los lidian, o simplemente lesiones en los muslos o en alguna otra parte de la anatomía, en los glúteos, con los pitones de los toros. No olviden que con los pitones los toros se rascan, voltean su cuello y se rascan las ancas a donde no pueden llegar con la cola. Y obviamente en las ancas tienen materia fecal. Entonces, si tenemos estos dos casos extremos, las posibilidades de que a la ama de casa se infecte la herida con Clostridium tetani, pues son remotas. Pero ¿qué posibilidades tiene nuestro torero? Pues todas, ¿no? Todas, así de sencillo. Entonces, a este paciente hay que ponerle el toxoide antitetánico y la gamma globulina hiperinmune antitetánica inmediatamente, inclusive antes de que entre al quirófano para el aseo quirúrgico de bridación y hemostasia y sutura de las lesiones. ¿Sí quedó claro? Es pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Te escucho, Doc. ¿Por qué en este caso algunas balas, cuando uno las dispara, entran, pero a la hora de que ahora sí en el orificio de salida producen estallamiento? O sea, ¿te refieres a por qué el orificio de entrada es nítido y el orificio de salida es afractuoso? O sea, es estrellado. Sí, porque de hecho cuando entra se ve, por así decirlo, el hoyito, pero ya cuando sale ya se ve muy estallado. Ok. Es muy sencillo, Doc. Aquí lo que tiene que ver mucho es, en primer lugar, el calibre del proyectil de arma de fuego. Obviamente, los calibres pequeños pues ocasionan menos daño tisular que los calibres grandes. Y también hay que considerar la velocidad del proyectil. ¿Recuerdan ustedes que la fórmula de la energía cinética, es decir, qué energía lleva un cuerpo en movimiento, no es otra cosa más que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado? Entonces, de los dos factores que determinan la energía cinética, el más importante es la velocidad, porque este factor va multiplicado al cuadrado.
¿Qué quiere decir esto? Pues que hace más daño un proyectil rápido que uno lento, o uno rápido que uno pesado, ¿sí? Ahora bien, y después de esto, el segundo factor es la construcción del proyectil. Si nosotros le disparamos a un ser vivo, puede ser humano, puede ser un animal en cacería como deporte, cuyo proyectil está hecho a base de plomo, este se va a deformar. En el momento en el que alcanza el objetivo, la balística terminal, va a hacer que se deforme el proyectil porque es un metal blando, realmente el plomo. Si ustedes toman la ojiva de un proyectil de plomo, la pueden cortar con un cuchillo o con una navaja. Si está bien apoyado el proyectil, lo pueden cortar fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que su densidad seccional es sumamente baja debido a que el plomo, a pesar de que es un metal, es poco denso. A diferencia de si tenemos una bala, la cual tiene un núcleo de plomo, pero tiene una cubierta de cobre o de latón, en donde la dureza y la densidad seccional del proyectil va a ser mucho más alta, ¿verdad? Y por último, bueno, aquí valdría la pena considerar si el proyectil es expansivo o no. Los proyectiles expansivos por lo regular tienen un orificio en la punta, lo que los debilita. Y si no es un orificio, es un corte en cruz o en estrella. Actualmente se fabrican para que se abran en pétalos que van de 4 pétalos a 6 pétalos. Y entonces, en el momento en que impacta el objetivo, el proyectil que está debilitado de la punta se abre, se expande, y si logra salir del otro lado del cuerpo del ser vivo al que se le haya disparado, pues el orificio va a ser mucho mayor. De tal manera que vamos a suponer que disparamos un proyectil de 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro de diámetro. Si ocurre el fenómeno de expansión, a la salida, este proyectil puede alcanzar por lo menos del 30 al 45% de expansión de su diámetro. Quiere decir que se va a volver un proyectil de 14 milímetros de diámetro, y obviamente la salida va a ser mucho más grande que la entrada. Es decir, entra como proyectil, como una ojiva, y sale casi como una moneda. Entonces el orificio de salida pues va a ser mucho más grande. ¿Sí, Doc? Sí, doctor, muchas gracias. De balística podríamos hablar todo el curso y no acabamos. La balística y los proyectiles pues es todo un mundo, ¿sí? ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? Otra vez yo, Doc. Cuando estaba rotando en medicina preventiva en mi práctica clínica, yo veía que a pacientes les ponían la antitetánica cada 5 años. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente que tiene un corte y está dentro de ese rango de 5 años, ¿ya no le ponemos la vacuna y nada más le damos la inmunoglobulina, o podemos poner igual sin que haya efecto adverso tal cual? A ver, yo te voy a preguntar a ti, doctora, si tú eres la lesionada, ¿qué harías? No, pues la verdad yo creo que me la pongo, ¿no? Por el susto. Pues claro que sí, pues, o sea, si tú eres el torero y la contaminación con los pitones de los cuernos del animal, sabes que puede tener materia fecal, Clostridium tetani, pues te la pones o no. No, pues sí. Pues ahí 100% está. sí. Pues exactamente deben de pensar, no ustedes solamente como médicos, se deben de poner del otro lado y deben de pensar, a ver, lo que le voy a hacer al paciente, ¿aceptaría hacérmelo yo misma? No. Entonces, ¿qué hago? Le lavo, le anestesio, le explico como a mí me gustaría que lo hicieran si yo fuera el paciente, ¿no? El rango de 5 años son para pacientes que, por ejemplo, tienen un empleo o un trabajo en donde los obligan a vacunarse cada 5 años. No sé, por ejemplo, gente que trabaja con tornos, con sierras, con esmeriles, y que fácilmente se lesionan, a veces sin darse cuenta, en microcortes en los dedos, ¿no? A pesar de guantes y careta y todo eso, se hacen microcortes. Entonces las empresas los obligan a que cada 5 años se estén vacunando. Esto lo que hace es que siempre tengan un título alto de anticuerpos contra el Clostridium tetani, y que pues más difícilmente
se puedan infectar. Recordemos que hace rato comentaban por ahí algo sobre el virus de la rabia, que es casi siempre 100% de mortalidad, pues el tétanos no se queda atrás. Yo creo que de todos los casos que he visto a mi corta edad y a mi corta experiencia clínica con tétanos, creo que solamente uno he visto que se haya salvado. Todos los demás fallecen también. Entonces la mortalidad es sumamente alta, pues no podemos jugar, ¿no? Por eso te pregunté, ¿tú qué harías si fueras tú el paciente? A todos, si tienen disponibilidad del toxoide tetánico, pónganselos. Y si tienen la gamma globulina hiperinmune antitetánica, pues se la ponemos también. Si van a ejercer medicina institucional, no les va a costar nada. Lo único que tienen que hacer es indicarlo en la hoja de enfermería, y si se dispone del medicamento, se le aplica y ya. ¿Sí, doctora? Sí, doc, muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el tema de heridas. ¿A quién le toca varices de miembros pélvicos? A mí, doc. Adelante, doc. Sí. ¿Eres Jesús? Sí, doctor Jesús Rosales. A la hora que tú quieras. ¿Algo pasa? Ya, doc, disculpe, es que no se podía poner en pantalla completa. Bueno, pues voy a hablar sobre el tema de varices de miembros pélvicos. Pues vamos a iniciar con lo que es la definición. Como definición, bueno, tenemos que las varices son una dilatación progresiva y permanente de las venas subcutáneas causado por el aumento de la presión en la red venosa y o un daño del mecanismo valvular antirreflujo. Esta, pues, solo es una definición de tantas que podemos encontrar entre las diferentes literaturas. Por ejemplo, en otras definiciones mencionaba que las varices tienen características particulares, como que tienen que tener un trayecto tortuoso, además de que para que se consideren varices tienen que tener una dilatación o un diámetro mayor a 3 milímetros en pacientes en posición erguida. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es la historia, pues realmente no hay mucho, digamos que mucha historia sobre esta patología. Tenemos que pues en la antigüedad ya existía como tal la patología venosa. Esto lo encontramos en lo que son los frescos de Tassili, que son unas pinturas rupestres que se encontraron en el desierto del Sahara. También en lo que es el papiro de Ebers, que fue redactado entre el 1500 y el 1800 a.C., en el cual ya se describía esta enfermedad en los antiguos egipcios. Y por último, lo que es la escuela hipocrática, la cual daba tratamiento a lo que son las varices, esto mediante punciones que correspondería a una esclerosis de tipo traumática. Después vamos a continuar con lo que es la anatomía. Pues sabemos que las varices van a afectar lo que son las venas, entonces tenemos que tomar en cuenta o conocer algunas características de las venas. Las venas, pues a diferencia de las arterias, se caracterizan por tener unas paredes más delgadas, lo que le da esta capacidad de distensión y de almacenamiento.
El almacenamiento es importante para lo que es el control del volumen sanguíneo circulante, y la distensión pues va a ser importante para la génesis de lo que son las varices. Las venas como función principal tienen la conducción de la sangre hacia lo que es la aurícula derecha del corazón, desde lo que son los capilares, y tiene una presión y velocidad sanguínea menor a la arterial. Otro punto importante es que las venas, a diferencia de las arterias, pues presentan válvulas, pero esto lo voy a tocar un poquito más adelante, ya que pues en general la patología de las varices gira en torno a lo que es el aparato valvular. Continuando con la anatomía, bueno, ahorita va a pasar la diapositiva. Tenemos que hay tres, el drenaje del miembro inferior va a estar dado por tres sistemas: un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo y un sistema venoso perforante o comunicante. En cuanto al sistema venoso superficial, para este va a estar encargado del drenaje de alrededor del 10% de la sangre venosa del miembro inferior. Esto debido a que pues, se limita a lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Por su parte, el sistema venoso profundo va a drenar el 90% restante, ya que a su cargo tiene otras estructuras como son los músculos, por ejemplo. Y el sistema venoso perforante va a ser un sistema de tipo comunicante. Este se va a caracterizar por permitir la comunicación entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Este sistema venoso perforante, como ya lo había mencionado, pues tiene la presencia de válvulas que favorece el paso de la sangre del sistema venoso superficial al sistema venoso profundo. Continuando con lo que es el sistema venoso, cada uno de estos sistemas, el sistema venoso superficial y el profundo, se va a componer por algunas venas principales. En el caso de lo que es el sistema venoso profundo, se va a conformar por las venas tibiales anteriores, las venas tibiales posteriores y las peroneas, mientras que el sistema venoso superficial pues va a estar conformado por lo que son las safenas. Las safenas son importantes debido a que son las venas más afectadas por la enfermedad varicosa. Tenemos lo que es la safena interna magna o mayor y la safena externa o menor. Es importante conocer el recorrido de estas venas, debido a que pues, cuando hablemos del tratamiento quirúrgico, la técnica se basa en su recorrido, aplicable tanto para la mayor como la menor. Está tardando un poquito en pasar la diapo, pero... Compañero, no te escuchas, Jesús. Disculpen, es que cerré mi micro. Como se había mencionado, el sistema venoso superficial se va a componer de la vena safena interna magno mayor. Esta va a tener origen a lo que es el dorso del pie y va a viajar a nivel de lo que es el malleolo medial hasta lo que es la región inguinal, donde se va a unir a la femoral común. Por otra parte, la safena menor va a viajar de lo que es el malleolo medial a la parte posterior de la rodilla, donde se va a unir al sistema venoso profundo. Y la siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el aparato valvular, como ya les había mencionado, es una característica importante y propia de las venas. Cada una de las válvulas va a estar conformada por dos cúspides o aletas o valvas, como se encuentran en diferentes literaturas. Estas válvulas lo que van a hacer es que cuando pase la sangre van a cerrarse, impidiendo el reflujo venoso o el flujo retrógrado, lo cual nos va a permitir tener un flujo unidireccional
que va a ser centrípeto, es decir, de la periferia hacia el centro. En otras palabras, pues de los miembros inferiores hacia el corazón. Estas válvulas son un factor importante para lo que es mantener un retorno venoso normal, y el número de válvulas aumenta desde proximal hacia distal. Esto debido a que ciertas estructuras distales pues tienen que vencer más presión y más fuerza de gravedad. Por ejemplo, como dato tenemos que la safena mayor va a tener como mínimo 10 válvulas, mientras que la safena menor va a tener como mínimo 7. Bueno, ahí tenemos ciertos mecanismos de propulsión, los cuales pues ayudan o favorecen el paso de la sangre de una posición distal a una posición proximal. Tenemos el bis a tergo, que corresponde a la presión residual de la fuerza de expulsión de la sangre a través de los capilares. Está relacionada directamente con lo que es la sístole cardíaca. Tenemos lo que es el bis a fronte, que en este caso pues se relaciona a lo que son digamos que la aspiración, bueno, es la aspiración torácica durante los movimientos respiratorios. Tenemos el bis a latere, que corresponde a la transmisión del impulso arterial. Tenemos lo que son los posturales, que es el más importante. Aquí encontramos lo que es la bomba muscular de la pantorrilla. Esta bomba lo que hace es que durante su contracción favorece pues digamos, por decirlo de alguna manera, para entenderlo de forma simple, lo que hace es que aprieta y exprime las venas, lo cual favorece que la sangre salga con dirección hacia el corazón. Por eso es importante la parte de hacer ejercicio, caminar, toda esta parte para favorecer la bomba muscular de la pantorrilla. Después tenemos el tono venoso, que pues es la presión que ejerce la sangre venosa sobre las paredes de las propias venas. Ahora bien, continuamos con lo que es la epidemiología. A nivel mundial tenemos que las varices pues, son un problema de salud muy común. En el mundo del 10 al 20% de los adultos tienen varices. En México igual un gran porcentaje de la población adulta tiene varices. Pues aparece mucho en personas mayores a los 60 años. En mujeres es más común y en este caso se relaciona principalmente a lo que es el sobrepeso y el embarazo, por lo cual los picos de edad serían entre los 30 y 40 años. En los hombres también se puede presentar, está relacionado un poco más a lo que es el trabajo, de que son cargas pesadas, mucho tiempo de pie y al propio envejecimiento del cuerpo. Aunque pues esto ya no es estrictamente aplicable a los hombres, actualmente pues ya los trabajos son realizados indiferentemente por hombre o mujer, y se presenta entre los 40 y 50 años de edad. También es importante saber que las varices tienen un componente genético, además de que la vida sedentaria aplica como factor desencadenante, y la incidencia entre los géneros, pues prácticamente después de los 60 años se iguala. Ya no aparece tanto más sobre mujer que sobre los hombres. Después vamos a continuar con los factores de riesgo. Tenemos múltiples factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada. El propio proceso de envejecimiento altera ciertas estructuras. En este caso, por ejemplo, lo que es el colágeno, el tejido conjuntivo, se alteran, por lo cual nos da una pérdida de la tonicidad. Además de que por la propia edad, el sistema venoso va perdiendo esa eficacia para el bombeo de la sangre de las extremidades hacia el corazón. El sexo femenino, que ya les había mencionado, incluso en algunos estudios he observado que las mujeres tienen hasta 5 veces más probabilidades de padecer varices que los hombres. También tenemos lo que es la multiparidad. Aquí también entra lo que es el embarazo y el tratamiento con anticonceptivos orales. Entonces, la parte hormonal también es un factor de riesgo para el desarrollo de las varices.
Aquí, por ejemplo, encontré que la progesterona actúa a nivel de la pared venosa, en el tejido conjuntivo, lo cual nos da vuelve más laxa las paredes de las venas y por tanto es un factor importante para el desarrollo de las varices. La herencia, en el 50% de las personas con varices, se ha encontrado que han tenido uno o más familiares y de igual manera con varices. El antecedente de trauma en la extremidad, la obesidad, que esto aumenta la presión intraabdominal, la estatura, que pues una persona más alta, sus venas van a tener que vencer mayor fuerza de gravedad. El tabaquismo, sedentarismo, lo que ya les había comentado, que el sedentarismo pues no ayuda a lo que es la bomba muscular, y un antecedente de trombosis venosa previa. Aquí también aparece lo que es la exposición al calor. Aquí sería como, por ejemplo, los saunas, todo eso. Como sabemos, pues básicamente el calor lo que hace es que vasodilata, por lo cual una exposición continua o extensa va a dar lugar a esto. También es importante investigar el trabajo de las personas, debido a que aquí pues se identifican ciertos grupos de riesgo, es decir, trabajos que conlleven estar de pie durante mucho tiempo, entran en esta parte. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es la fisiopatología, tenemos estos 3 puntos son los esenciales para entender la fisiopatología de las varices. Inicialmente tenemos una incompetencia valvular, la cual no se ha terminado de explicar, o sea, no se ha encontrado un factor desencadenante, un factor inicial para que las válvulas dejen de funcionar de manera correcta. Incluso en algunos libros se maneja como idiopática. Tenemos un aumento de la presión intravenosa, una debilidad de la pared vascular, lo cual nos da esa característica típica de las varices que se dilatan. Y por ejemplo, aquí un punto importante es que el término de varicoso o varicosa se refiere a dilatación, pero las varices además de esto tienen que estar elongadas y tortuosas. También aquí el aumento de la presión intravenosa, pues en combinación uno con otro, pues da lugar a la aparición de las varices. La siguiente, por favor. Tenemos diferentes clasificaciones. En la clasificación del Schwartz lo divide en primarias y secundarias. Las primarias pues, son resultado de anomalías intrínsecas de la pared venosa. En este caso, según el grado de debilidad, vamos a encontrar que hay un punto en el cual el vaso se dilata tanto que las válvulas ya no son capaces de, digamos que formar este sello que impide el flujo retrógrado, lo cual pues genera una columna de presión que nos va a dar lugar a esta forma de flujo retrógrado o propiamente un reflujo sanguíneo. En cuanto a las secundarias, tenemos que, como lo dice su nombre, pues son secundarias a diferentes procesos patológicos, como puede ser una tromboflebitis, una oclusión venosa proximal, neoplasias o fibrosis. También aparecen aquí, por ejemplo, las estructuras arteriovenosas, entre otras. La siguiente, por favor. Las varices las podemos dividir en 3 morfologías principales. La primera son las telangiectasias, que esta es la forma más simple, realmente no tiene tanta relevancia clínica, incluso estas personas pues es más el sentido estético, aunque en un artículo leí que las telangiectasias pueden estar relacionadas a enfermedades autoinmunes. Pues prácticamente se limita a vasos de pequeño calibre o incluso capilares. Después tenemos las venas reticulares, que ya son venas un poco de pequeño a mediano calibre. Igual estas van un poco más a un problema estético. Y después tenemos las venas varicosas o venas troncales, que corresponde ya a una dilatación más severa, como les había mencionado, mayor a 3 milímetros, en la cual pues, ya son bastante visibles a una inspección simple. Y aquí puse las úlceras venosas, que propiamente no son parte de esa clasificación de las venas, pero corresponden a la complicación más frecuente de las varices. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es la clasificación,
tenemos un método de clasificación que es el SEA, que en este caso, desde el 2004, es la clasificación más utilizada o más adoptada en el mundo, porque nos evalúa 4 puntos, que es el aspecto clínico, el etiológico, el anatómico y el fisiopatológico. En cuanto al clínico, lo divide desde el C0 hasta el C6. El C0, pues, ahí habla de que no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa. El C1 son las telangiectasias o arañas vasculares y las venas reticulares. En el C2, pues, aparecen lo que son ya propiamente las venas varicosas. Del C al C6 aparecen lo que son las signos de insuficiencia. El C4A corresponde a la pigmentación o al eczema. El C4B es la lipodermatosclerosis, que es una enfermedad del tejido celular subcutáneo, en el cual es una enfermedad fibrosante, o la atrofia blanca. Y en el C5 y en el C6 pues ya tenemos la complicación principal, que sería la úlcera venosa. En cuanto a la etiología, tenemos igual 3 puntos: la congénita, la primaria o la secundaria. Esta clasificación igual la encontré en el Savington, lo divide igual. La congénita pues corresponde a defectos anatómicos del nacimiento. La primaria, les digo que en algunas literaturas lo mencionaba como idiopática, en el Savington la mencionaba así, la primaria, y la secundaria, que pues es postrombótica. También se divide en cuanto a un aspecto anatómico según el sistema que afecte. Puede afectar el sistema superficial, el sistema profundo o el sistema perforante. En este apartado también, bueno, en este punto también se puede llegar a dividir como se ve en la primera parte de la clínica, según la vena que afecte, principalmente las venas, pero también aparecen aquí algunas colaterales. Continuando con lo que es la fisiopatología, tenemos lo que es el reflujo o la insuficiencia valvular y la obstrucción, pero la obstrucción se refiere a una etiología secundaria, igual postrombótica. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es el cuadro clínico, tenemos que un cierto porcentaje de estas personas van a ser asintomáticas y van a estar en consulta más por el sentido estético que por que tengan algún síntoma. Los síntomas pueden ser locales o generalizados. Estos a su vez pueden ser unilaterales o bilaterales. Generalmente la afección varicosa es bilateral. Estos síntomas empeoran al final del día. ¿Esto por qué? Porque, como recordamos, la población más afectada pues, es la población adulta, que pues son personas que parte de su día pues, se la pasan realizando una actividad laboral, que pues muchas veces conlleva estar de pie mucho tiempo, o algunos de estos, como puede ser la carga de cargas pesadas, toda esta parte. Por eso es que se menciona que estos síntomas empeoran al final del día. En cuanto a los síntomas locales, pues tenemos lo que es el dolor, el ardor, la picazón y el hormigueo, y los generalizados, pues ya aparece el dolor, igual, la pesadez, calambres o palpitaciones y un edema de predominio vespertino. También es importante conocer que hay signos de insuficiencia venosa más grave que se tiene que identificar, que ya los mencioné en la clasificación anterior, pero igual, pues para que los tengan en cuenta, puede ser el edema, el eczema, los cambios de coloración, la lipodermatosclerosis, entre otros. La siguiente, por favor. Entrando ya a lo que es un poco el diagnóstico, tenemos que evaluar ciertos factores de riesgo. Para este caso, pues se realiza una historia clínica bien detallada. Se tiene que ver los síntomas y hallazgos del examen físico. En el examen físico se prioriza mucho lo que es la inspección y la palpación, en los cuales se busca identificar el tamaño y el trayecto de las venas varicosas, y en esta parte también se buscan estos signos de insuficiencia venosa grave. La siguiente, por favor. También tenemos unas técnicas clínicas para evaluar, en el caso de la prueba de PERTS o PERTES, la permeabilidad del sistema venoso profundo, y en el caso de la prueba de Brody-Trendelenburg, evaluar lo que son las válvulas. En la prueba de
de PERT, al paciente de pie se le coloca una banda o un torniquete, lo cual digamos que ocluye las venas. A este paciente se le pide que comience a caminar. Si las varices se vuelven observables y el paciente refiere dolor, pues nos habla de que hay una alteración, por lo cual esto sería un indicativo de que el sistema venoso profundo está impermeable. Por otra parte, si el paciente camina con normalidad y las varices no muestran mayor cambio, pues digamos que tenemos un resultado normal en el cual el sistema venoso profundo está permeable. Después, en la prueba de Brody-Trendelenburg, esta pues encontré muchas, pero como variantes, pero en general la que más se utiliza es esta, en la cual al paciente se le pide que se acueste. Esto lo que busca hacer es que digamos que se vacíen las varices, se coloca otro torniquete y se coloca de pie al paciente. Se observa las extremidades durante 30 segundos y se evalúa lo que es digamos que el llenado. Si el llenado es gradual y hasta cierto punto lento, se considera un resultado normal. Si el llenado es muy rápido, pues nos habla de que hay una insuficiencia valvular o válvulas incompetentes. La siguiente, por favor. Bueno, estas pruebas como tal han sido ya reemplazadas por estudios con más tecnología, como son la ecografía dúplex, la cual pues ya es más específica y evalúa de mejor manera lo que es la anatomía y la fisiología del miembro inferior. Para este caso, esta ecografía es capaz de determinar válvulas incompetentes, los diámetros y la existencia del reflujo. El reflujo, para el sentido de lo que es la ecografía, tiene que cumplir una duración. En el caso de lo que son las venas perforantes, estas tienen que tener una duración mayor a 350 milisegundos. Las venas de lo que es la región de la pantorrilla tienen que tener una duración mayor a 500 milisegundos, y ya las popítleas femorales tienen que tener una duración mayor a 1000 milisegundos. También este estudio es capaz de evaluar lo que es la trombosis venosa profunda y la tromboflebitis superficial. La siguiente, por favor. Como podemos imaginar, pues no es el único estudio que podemos utilizar. También hay otros estudios de imagen como la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la venografía o la plestimografía. Pero estas pruebas están reservadas para la preparación de intervenciones quirúrgicas complejas. Esto pues para, por ejemplo, detallar un poco más la anatomía, y también se pueden utilizar cuando la ecografía venosa no es concluyente. La siguiente, por favor. Ahora entrando un poco a lo que es el tratamiento, tenemos que existen lo que son las medias elásticas, que probablemente sean el tratamiento más utilizado. Estas, por convenio mundial, la mayoría se manda con una compresión externa de 20 a 30 milímetros de mercurio, aunque esto puede variar según la condición del paciente. Por ejemplo, en varices que ya están un poco más avanzadas, se puede subir esta compresión de 30 a 40, o ya cuando hay un proceso ulcerativo, se puede subir de 40 hasta 50. Pero en general, la mayoría de las bibliografías menciona que de 20 a 30 milímetros sobre mercurio tendría que ser suficiente. Esa compresión externa lo que hace es que, digamos que anula la presión hidrostática de la hipertensión venosa. Entre sus principales funciones pues está reducir la presión venosa, mejorar la microcirculación de la piel, aumentar la presión transcutánea, y como contraindicación tiene que, si tenemos un índice tobillo-brazo menor a 0.7, no se debería realizar, debido a que esto pues, es indicativo de enfermedad arterial periférica, por lo cual el uso de medias elásticas comprometería más la condición del paciente. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es el tratamiento conservador, tenemos lo que es la elevación de las extremidades. En la parte de los síntomas, gran parte de la sintomatología va a mejorar con esta técnica. Se recomienda que se realice durante 2 periodos cortos en el día. La referencia de altura de lo que son
los pies o las extremidades tiene que estar por arriba del nivel del corazón, haciéndolo un poco más entendible. Los dedos del pie tienen que estar más altos que la altura de la nariz. La siguiente, por favor. Igual en cuanto al tratamiento conservador, pues tenemos múltiples manejos. Bueno, otros componentes que pueden mejorar igual el estado del paciente, como son las modificaciones al estilo de vida. Pues esto sería dejar el sedentarismo, cuidar la alimentación, realizar ejercicio, o según sea la condición del paciente, pues caminatas o ejercicio de baja exigencia, por decirlo así. También tenemos intervenciones para reducir el edema periférico. Para este caso aplica lo que es la elevación de la pierna afectada o de las extremidades, la pérdida de peso y también la utilización de flebotónicos. Estos flebotónicos pueden ser por vía oral o por vía tópica. Estos pueden ser flavonoides o que tengan origen natural a través de lo que son que son extraídos de las plantas. En este caso, por ejemplo, entra la castaña de Indias, la cual se utiliza a dosis de 300 miligramos 2 veces al día, o 50 miligramos de esina, que correspondería a la sustancia activa de esta. Los flebotónicos, pues las funciones que tienen es que aumentan el tono venoso, disminuyen la viscosidad de la sangre y mejoran la permeabilidad capilar. También lo que se busca es evitar estar mucho tiempo de pie. También el uso de ropa no restrictiva, ya les había mencionado en lo que son los factores de riesgo. Este tipo de ropa lo que hace es que genera un efecto en torniquete, por lo cual pues se recomienda no usarla y utilizar ropa un poco más suelta. En cuanto a también la modificación de los factores de riesgo cardiovasculares, pues esto va de la mano con lo que es la modificación al estilo de vida. La siguiente, por favor. Como ya les había mencionado igual, las úlceras pues son la principal complicación de las varices, por lo cual pacientes que ya han llegado a este estado clínico, pues se les recomienda un manejo especial en el cual se utiliza vendaje compresivo de 3 capas, el óxido de zinc y la utilización de algunos fármacos venoactivos. La siguiente, por favor. También tenemos la ablación térmica. En este caso, la ablación puede ser con un láser externo, se puede colocar también un catéter endovenoso o mediante ondas de radiofrecuencia. Por ejemplo, el láser externo lo que hace es que la hemoglobina capta la luz y lo que genera es una termocoagulación. De igual manera, en este caso lo que favorece es el cierre de la vena y la redistribución de la sangre a vasos funcionales. Igual, es aplicable igual para el catéter endovenoso y para las ondas de radiofrecuencia. Tienen el mismo fundamento del cierre de la vena y el redireccionamiento. Para este procedimiento se puede utilizar anestesia local alrededor de la vena o de la zona en la que se va a trabajar, y se menciona que tiene un riesgo aproximadamente del 7% de daño a nervios, aunque pues realmente esta complicación pues es solo temporal. La ablación térmica pues va a tener ciertas limitaciones, como puede ser la dificultad de la aplicación o las propias restricciones físicas. Por ejemplo, en pacientes que tengan obesidad o dermatitis por contacto, pacientes que ya sean de una edad avanzada, en la cual pues, no es tan fácil realizar esta técnica. La siguiente, por favor. Tenemos después la escleroterapia. Esto pues corresponde a una inyección directa de un agente esclerosante sobre la vena. No se necesita una preparación previa y tras esta técnica se evita la exposición directa a la luz solar. La escleroterapia es indicada, es idealmente endovenosa, con lo cual se utiliza una guía por ultrasonido para
Este agente esclerosante lo que busca es generar una fibrosis y una oclusión de la vena. Es muy útil en venas pequeñas y medianas, es decir, o venas que son recidivantes al tratamiento. En el caso de la ablación térmica, es muy utilizada para lo que son las telangiectasias. La siguiente, por favor. Doctor, te interrumpo. Sí, Doc. Vamos a tener que dejarla aquí por el tiempo. Ok, Doc. Sí. Terminas mañana. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a varices de miembro pélvico hasta lo que va exponiendo el compañero? Creo que no, doctor. Bueno, aquí terminamos el día de hoy. Que pasen buena tarde. Nos vemos mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias.